Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Los 25 primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. Sabéis que en estas fechas me gusta recordar los acontecimientos que pasaron para que dentro de poco celebremos la Navidad. Lucas 1, del 1 al 25. Dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí. Vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos que tú bendigas esta semana que empezamos en el día de hoy. Que tú nos des sabiduría y nos des
discernimiento para entender nuestros movimientos y que sean acordes con tu voluntad y conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, porque tú viniste para salvar lo que se había perdido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Podéis sentaros. Sabes, hay dos profetas que profetizaron la llegada, la venida, el nacimiento de Juan, mejor dicho, y la venida de Cristo. Uno fue Isaías, en el capítulo 40, luego si quieres lo miras, y en los versículos del 3 al 5, habla de que alguien va a preparar los caminos, o el camino, mejor dicho, del Señor, y habla de que todo valle será alzado y todo monte y collado se bajará, para que todo quede de una manera justa y correcta delante del que iba a venir, que ese lo anunció Malaquías en el capítulo 3 y el 4. En el 4 habla de Elías y en el 3 dice: yo envío a mi mensajero, envío al enviado. Y bueno, desde que Isaías profetizó hasta el nacimiento de Jesús, ¿sabes cuántos años pasaron? Entre 700 y 740, día arriba, día abajo. Y Malaquías lo hizo más pronto, solamente 450, 430 años. Bueno, a lo mejor tú vives tantos, pero será complicado. Lo que quiero decir es algo, que el Señor no deja de cumplir sus promesas, que lo que está escrito en la Biblia inevitablemente se va a cumplir absolutamente como Dios lo ha dicho. Y los que piensen de otra manera están en el error más mayúsculo, porque Juan vino, y vino de una manera increíble. Nació de una mujer que era estéril. No dice, después dice a la que llamaban estéril cuando el ángel se aparece a María, pero aquí dice porque Elizabeth era estéril. Y si la palabra de Dios lo dice, es que es verdad. Era estéril, no dice creían que era estéril, pero se equivocaban. No, era estéril. Era estéril. Pero Dios abrió su matriz. No solamente fue un milagro doble, porque la mujer ya era de una edad avanzada, y en una edad muy avanzada, 70, 80 años, la costumbre de las mujeres se ha pasado ya. Por tanto, hay dos cosas. No tenía la costumbre de las mujeres, por tanto no se podía quedar embarazada aunque antes hubiera podido, y no podía porque era estéril. Pero tuvo un hijo. Y el hijo fue un grande, muy grande, hasta el punto de que Jesús dijo: de los que nacen de mujer, ninguno es tan grande como Juan, ninguno. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. Quiero decir con esto que cuando nos vayamos al reino de los cielos,
aunque aquí somos pequeños, allí será diferente. Muy diferente, muy diferente. Ellos sabían su cometido. Juan Bautista les dijo, cuando preguntaron, ¿tú quién eres? Pues yo soy uno que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor. Poner las sendas derechas. Esto era lo que él sabía de sí mismo, era su ministerio. Y sabía que él no era, porque algunos pensaban, ¿será este el enviado? ¿Será el Mesías? Y él dijo, yo no soy digno de desatar su calzado. Y en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, dice que pasó Jesús a su lado y él dijo a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía perfectamente. Aunque hubo un momento que tuvo sus dudas y dijo, preguntadle, mandó a sus discípulos algunos, preguntadle si eres tú o tenemos que esperar a otro. Jesús dijo de él en Lucas 3, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan. Pero vamos al texto. Aquí vemos a dos personas mayores que han visto mucho, que han oído mucho, son, dice, irreprensibles en los mandamientos y las ordenanzas del Señor, irreprensibles. Pero no tenían hijo. La esterilidad en aquel tiempo, yo ya sé que hoy no, pero en aquel tiempo era, escucha bien, una gran vergüenza para la mujer. Y si lees a los patriarcas, vemos a Sara, mujer de Abraham, que estaba angustiada porque no tenía hijos, que le dijo, coge a mi criada y que lo tenga el hijo a mi lado, sobre mí, y será como si fuera mío. Luego las cosas le salieron diferentes. Vemos a Rebeca, la mujer de Jacob, de Israel, igual, no podía tener hijos. Luego tuvo, pero al principio no podía. Y estaba enfadadísima por no poder tenerlos si su hermana tenía. Y la sierva de su hermana tenía. Y la sierva de ella tenía. Era una vergüenza. Era un estigma. ¿Y qué decir de Ana? La madre de Samuel, el profeta. Lloraba y lloraba. Estaba triste. El marido le decía, no soy yo para ti como... No recuerdo la cantidad, como 5 hijos creo. No soy yo para ti. Pero Ana no tenía consuelo. Hasta que puso su pena en las manos del Señor y engendró a Samuel. Después tuvo más hijos. Pero estos dos ya estaban sin expectativas. Porque Sara tampoco tenía expectativas, pero bueno, ella recibió directamente del Señor, porque estaba hablando el Señor con Abraham, pero Sara estaba escuchando. Y le dijo, vas a tener un hijo, le dijo a Abraham. Y Sara se echó a reír, dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Si soy ya muy vieja y mi marido también. Pero lo tuvo. Personas que durante su vida
sufrieron por no tener un hijo. Y estas también estaban orando, pero también había otra, vamos a decir, otra interpretación de no tener hijos, y era que era un castigo de Dios, que Dios, como castigo, había cerrado la matriz de la mujer para no tener hijos, y era un castigo de Dios. Pero en el caso de estos dos, yo creo que no se tenía en pie, porque eran justos y irreprensibles. ¿Por qué Dios iba a castigar al que verdaderamente está haciendo las cosas de una manera correcta? Pero queridos hermanos, hasta eso no es que sea un castigo, pero es una equivocación tener esa idea. Como hago todo bien delante de Dios, me tiene que salir todo bien. Cuéntaselo a Job cuando le veas, porque él lo estaba haciendo bien, pero le cayó lo que le cayó. Y si lees el libro de Job, te darás cuenta de que llegó un momento tal de desesperación que quería morirse, porque ya no tenía más capacidad de aguante. Le tocó en suerte a este hombre, Zacarías, ¿sabes? Quemar el incienso era un gran honor. Echaban suertes porque había tanto ministerio que algunos solo lo hacía una vez en la vida, y si lo hacía. Y a él le cayó en suerte echaban suertes porque, bueno, era la forma. Pero a él le tocó en suerte tomar el incienso y quemarlo, ofrecerlo en el lugar santo. Y nada más entrar, estaba preparando, me imagino, las cosas, se encuentra allí un personaje que le asusta, hasta el punto de que le tiene que el ángel Gabriel tiene que decirle: no te asustes, porque le impactó verle allí, y supongo la presencia que tenía. Dice: tu mujer va a tener un hijo. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Pero mira, yo no me creo, viendo la contestación de Zacarías, cuando le dice: ¿en qué conoceré yo esto? Es decir, está dudando de la palabra que Dios le envía. A veces es tan sorprendente la palabra que Dios te envía, o tan espectacular en uno o en otro sentido, en el que tú quieras, que dices: no puede ser, esto no puede ser. Pero es que a este hombre se lo estaban diciendo visiblemente. Y este hombre dice: bueno, vamos a ver, yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Es lo mismo que cuando se rió Sara. También dijo lo mismo: mi marido es viejo y yo tengo edad. Pero este Zacarías, yo creo que estaba diciéndole al ángel: mira, no me cuentes cuentos. Demuéstrame, dime qué tengo que hacer o qué señal me vas a hacer para que yo crea esto. Porque fíjate, el ángel dice: no creíste en mis palabras. Queridos hermanos, por muy complicadas que sean las situaciones, si Dios te habla, créetelo, porque es su palabra, y su palabra se cumple. Y a lo mejor te parece también que la Biblia dice cosas que son inimaginables, pues créetelo. Créete que el universo entero se va a venir abajo, o arriba, no lo sé, pero se va a deshacer, créetelo, porque lo ha dicho Dios. Y lo que Dios dice
inexorablemente se cumple. No hay... Yo entiendo que la gente trate de cuidar el planeta, pero este planeta tiene tiempo de caducidad. Tú has visto en lo que compras un alimento, un medicamento, cualquier cosa que compras, están obligados a poner la caducidad. Caduca tal día o tal mes de tal año. Y si no lo lleva, está incumpliendo la ley y lo retiran del mercado. Pues este planeta y el universo tiene fecha de caducidad. Porque Dios nos remienda. Dice en Apocalipsis que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuidamos el planeta? Hombre, sí. Reciclamos las basuras, tratamos de no hacer, pero que te digo que está bien. Sí, yo lo hago. Pero sabiendo que esto no permanece para siempre. Tiene fecha de caducidad, porque con el pecado la tierra también se contaminó. Lo que era algo para disfrutar perfecto se convirtió en una competición en la cual hasta Jesús mismo dice que los padres están contra los hijos, y aquí dice, fíjate, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, hay una competitividad en el mundo. Y los animales se comen unos a otros, y los hombres comemos animales y matamos, etcétera, etcétera. Esto no era así en el origen. Todo se vino abajo a causa del pecado. Por tanto, Zacarías, vuelvo a Zacarías, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué pruebas? ¿Qué señales? ¿Qué garantía me das de que esto va a pasar? Pero fíjate, tu oración ha sido oída. Seguramente Zacarías ya no oraba desde hace años. ¡Años! Había asumido que su mujer era estéril y que no iba a tener hijo de ninguna manera. Y hace años que deja de orar porque ya es mayor. Yo soy viejo. Y mi mujer también. Deja de orar, pero aquí habla en tiempo presente. O sea, tu oración ha sido oída. No habla fue oída, ha sido. No dice será oída, dice ha sido oída. ¿Sabes que Dios creó el tiempo? Dios creó el tiempo. Creó la noche, creó el día, y lo hizo de manera que todo funcionara como un reloj. Y no sabes que si yo creo una cosa, si yo hago algo, soy dueño de ello, ¿verdad? Pues Dios es el dueño del tiempo. A lo mejor tú llevas orando, no sé, 10 años, 15 o más, por algo. Pero para Dios es presente. Para ti no. Y siempre queremos las cosas muy deprisa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Es lógico que nuestra reacción sea así. Que, Señor, dame esto, aquello, pero si me lo vas a dar dentro de 20 años, pues no sé si me va a hacer falta entonces. Bueno, a Zacarías y a Elizabeth le dio un hijo cuando no lo esperaban, siendo ya de edad avanzada. Pero fíjate lo que dice Elizabeth. Se recluyó 5 meses en su casa, sin salir. Y dice, así ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? ¿La casualidad?
Los médicos no. Así ha hecho conmigo el Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para ella era una afrenta. Así ha hecho conmigo el Señor. Hermanos, sería una alegría tremenda para Elizabeth y Zacarías haber tenido un hijo en su juventud. Pero fíjate en este tiempo que ya son mayores, que ya no lo esperan, que ya estaban pensando, bueno, ¿quién va a tomar mi nombre? ¿Quién va a guiarme? ¿Quién va a dirigirme mis cosas cuando yo falte o cuando yo ya no pueda? Porque ¿quién me va a cuidar? Pero fíjate, tiene a Juan. El hombre tampoco los pudo cuidar porque Herodes, entre otras fechorías, el rey Herodes lo mató. Pero lo que es cierto es que ellos tuvieron un hijo que asombró. Este hijo, en su vejez, asombró no solamente a sus discípulos, sino al pueblo. El pueblo le tenía por profeta. Cuando Jesús pregunta a los fariseos, porque le están preguntando, dice, os voy a hacer... Ellos le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú lo que estás haciendo? Y Jesús les dijo, mira, yo os voy a contestar, pero si me contestáis a mí. Y dice, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos dijeron, si decimos de Dios, nos va a decir, pues ¿por qué no le escuchasteis? ¿Por qué no le hicisteis caso? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo del pueblo porque nos van a apedrear porque tienen a Juan por un verdadero profeta. Es decir, aun los que no eran sus discípulos reconocían en Juan la autoridad que le había sido dada de parte de Dios, un profeta de Dios. Aunque no creyeran en él. Era un grande. Lo que Zacarías, su padre, cree que es irreversible, Dios lo hace reversible. Y todo lo que tú creas que es imposible, si Dios quiere hacerlo, será posible. Todo. Todo. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. No sería un error haberle metido prisa a Dios. Cuando Zacarías oraba estaría diciendo, Señor, a ver si este mes, a ver si el otro, a ver si aquello, a ver qué hacemos, vamos a... Pero es que Zacarías tenía que nacer un poquito, Juan tenía que nacer un poquito, unos meses, pocos, antes que Jesús. Y tenían que coincidir sus ministerios durante un tiempo. Jesús tenía que ser en el camino que preparaba Juan. Juan tenía que preparar ese camino para cuando Jesús se manifestara, que tuviera al pueblo expectante. ¿Sabes? Dios escucha siempre, siempre. Lo que sabes, mejor dicho, ¿sabes lo que Dios no hace? Responder a tu gusto. A lo mejor te supera, cuidado. No estoy diciendo que Dios, si le estás pidiendo un pan, te dé medio pan. A lo mejor te da una panadería. Pero ¿cuándo? Cuando Él considera, cuando Él sabe que es el momento justo. O conforme a nuestra conveniencia, tampoco lo va a hacer. O en el tiempo que te viene mejor, tampoco lo va a hacer. Y quizás sí, coincide. Y te diré algo. Dios siempre está oyendo tu oración.
No, escúchame bien, lo que dijiste hace 20 años, que a lo mejor ni te acuerdas, Dios lo está oyendo, lo que le pediste. Y tú no te acuerdas, pero Él lo está oyendo, porque, ¿sabes? En Apocalipsis 5, no hace falta que lo busquéis, dice, tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones tuyas no van al aire, ni siquiera van a un sitio, a un depósito, no. Están delante de Dios en copas de oro. Y Dios las oye constantemente. Porque Dios vive el presente. Para Dios todo es presente. Para Dios no hay ni pasado ni futuro. Todo es hoy. Bueno, y digo hoy porque nos entendamos. Él es el yo soy, el que soy. Lo que nos puede parecer poco importante para Dios es digno de guardarse en copas de oro. Una oración sencilla, una oración simple. A veces pensamos, hombre, a este le va a oír más porque ora, hay que verlo bien que ora. No. ¿Por qué? A Ana le dijo la madre de Samuel, le dijo Elí, el sumo sacerdote, le dijo, mujer, estás borracha, vete por ahí, digiere tu vino en otro sitio, estás en un lugar santo, ¿cómo te pones aquí en este plan de que no puedes ni hablar? Y Ana dijo, no, yo es que no puedo hablar, llevas razón, por la congoja que tengo. He tenido que llorar y llorar y llorar porque no puedo hablar. Pero el Señor oyó las lágrimas de Ana, oyó su gemir interior, y eso era una oración que llegó al trono de gracia, y nació Samuel, un profeta increíble, un profeta capaz de decir al pueblo, juntarlos y decir, yo he tomado algo de vosotros, porque sus hijos sí lo estaban haciendo. Y el pueblo le había dicho, oye, tus hijos no siguen tus caminos, no estamos de acuerdo con ellos. Pero él habló de sí y dijo, ¿yo he cogido algo? No, profeta que de ninguna manera tomó nada que no era suyo. Mira, ahora vamos con Zacarías y diremos, qué poca fe. Y es fácil juzgar, pero yo tengo 79 años, mi mujer más o menos. No podemos tener hijos. Hemos tenido 3. Tengo 8 nietos, con lo cual la cosa va bien. Pero ahora no podemos. Pero si a mí se me aparece alguien de parte de Dios y me dice que voy a tener un hijo, pues mira, prepárate, que vamos a tener un muchacho. ¿Que sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Porque lo digo yo, no. Porque lo anhelo yo, tampoco. Pero porque lo dice Dios. Y lo que dice Dios, la carne, como dice la Escritura, calle toda carne en la presencia del Señor. Hay cosas que ya las damos por perdidas, ¿verdad? Hay personas a las que decimos, ese no tiene arreglo. Yo te digo, no te desanimes, porque aunque parezca que no tiene arreglo, Dios puede arreglar lo que parece que es imposible de ello. Y Dios guarda tus oraciones en copa de oro. Zacarías se quedó mudo. No sé, algunas personas que somos de hablar,
quedarnos mudos tiene que ser un trauma tremendo. Sí, porque nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Se quedó mudo, ¿por qué? Porque no creíste en mis palabras. Mira, cuando no crees a Dios, cuando tú no crees lo que Dios dice, yo no digo que te quedas mudo, pero lo que sí te falta es la capacidad espiritual para manejarte. Te falta algo necesario e imprescindible. Él, Zacarías, se quedó mudo, pero, ojo, porque el ángel le dijo hasta que no nazca el niño. Pero cuando nació el niño, le dijeron, oye, ¿cómo quieres que se llame? Y puso en la tablilla Juan. Inmediatamente fue abierta su boca, empezó a hablar. Y luego hay una profecía, que algunos la sitúan después, pero yo la sitúo donde me dice, donde lo leo seguido la profecía de Zacarías, y habla maravillas de Dios. Había estado mudo 9 meses, o un poco más. Maravillas de Dios. Es un cántico de alabanza, es una exaltación. Bendito el Señor, Dios de Israel. Sí, porque cuando nos pasan cosas complicadas, a veces no tenemos ganas de bendecir al Señor, ¿verdad? Y decimos, jol, hombre, ya era hora que me quitaras esto. No, bendito sea el Señor Dios de Israel, que nos ha levantado un poderoso Salvador. Fíjate, él sabía, recordaba perfectamente lo que el ángel le había dicho. Estaba escrito en los planes de Dios. Luego se escribió en los evangelios. Queridos hermanos, a veces cometemos errores, pero no te desesperes por los errores. Todos cometemos errores. Zacarías cometió el error de no creer al ángel. María, eso lo veremos el domingo que viene, todo lo contrario. Pero los errores se subsanan en oración. Yo me imagino a Zacarías sin poder hablar, pero su mente constantemente diciendo, Señor, gracias, gracias, gracias. Terminó su ministerio, estando mudo, no dijo, me voy porque no. No, terminó su ministerio, su tiempo, y se fue a su casa. Y tuvo un hijo, un gigante, un hombre fantástico, obediente, digno, capaz de morir por la verdad. Ahora hablan mucho, en nuestro mundo occidental se habla mucho de la verdad. Pues mira, ¿sabes lo que es verdad? Que Dios vive. ¿Sabes lo que es verdad? Que vive desde siempre, que Él es la vida. ¿Sabes lo que es verdad? Que Cristo Jesús murió por ti, porque sin Él no puedes llegar a ver a Dios. Y que Cristo te da la oportunidad de decir, yo quiero seguirte. Dios os bendiga y Dios os tenga mucha misericordia. Bendito sea su nombre. Amén.